desistir de lutar. Golpe de timón en la geopolítica regional con la llegada de Michel Temer a la presidencia. Brasil se separa del bloque bolivariano al que estuvo alineado en los últimos años, pues casi 20 años de gobiernos progresistas en América del Sur, como se dicen llamar. Comienza un periodo de cambio. Una tendencia que comenzó en Argentina con la llegada de Mauricio Macri y el fin del kirchnerismo. Siguió en Venezuela con el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional y logró en Bolivia la derrota del referendo que pretendía una nueva reelección de Evo Morales. En Perú, la segunda vuelta presidencial del próximo 5 de junio será disputada por 2 candidatos de derecha. Y en Chile, los escándalos de corrupción han desgastado el gobierno socialista de Michelle Bachelet. Argentina, noviembre 22 de 2015. Ustedes hoy hicieron posible lo imposible. Con su voto hicieron posible lo imposible. Lo que nadie creía. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia no solo acabó con más de una década del kirchnerismo en el poder, también dejó al socialismo del siglo XXI sin uno de sus mayores aliados en la región. El primer candidato independiente elegido democráticamente en casi 100 años en Argentina se atrevió a poner en la cumbre del Mercosur el tema de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. Porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Venezuela, diciembre 6 de 2015. Después de celebrar la elección de Macri en Argentina, la oposición venezolana tuvo su propio triunfo en la Asamblea Nacional. Luego de una larga y agonizante espera, en la madrugada el Consejo Nacional Electoral entregó el primer boletín con los resultados de las elecciones legislativas que anunciaron la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática. Los venezolanos salieron a las calles a festejar. Nicolás Maduro calificó los resultados de adversos. Ha triunfado la guerra económica. Ha triunfado una estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un proyecto de país. Ha triunfado circunstancialmente. Aunque Maduro reconoció los resultados, desde entonces el chavismo no ha cesado las maniobras para frenar la actuación de la mayoría opositora. Ninguna tiene viabilidad política ni logrará su objetivo de acabar con la revolución, de revocar el poder político que el pueblo tiene en este palacio. Ninguna. Vayan olvidándose, pónganse a trabajar, dejen la vagancia, dejen el sabotaje. Bolivia, febrero 21 de 2016. Los bolivianos le dijeron no a una nueva reelección del presidente Evo Morales en un referendo que buscaba reformar la Constitución. El mandatario reconoció su derrota. Porque frente a tanta guerra, calumnia, sucia, no solamente conspiración interna, conspiración externa, financiamiento externo contra el proceso y sobre todo la discriminación y el racismo. Mientras Morales acusa a las redes sociales de haber emprendido una campaña de desprestigio en su contra, analistas aseguran que los ciudadanos están cansados de los presidentes que se aferran al poder. Brasil, mayo 12 de 2016. La suspensión de la presidenta brasileña desvanece aún más la fuerza de la izquierda en América Latina. Son dos palabras terribles. Traición y Son 2 palabras terribles, traición e injusticia. Las más terribles palabras. Y ahora, en este momento que estamos viviendo, es el momento en el que las fuerzas de la injusticia y de la traición están sueltas por ahí. Quiero decirles que estoy lista para resistir por todos los medios legales.
El Senado aprobó la apertura de un juicio político contra Dilma Rousseff. La primera mujer en llegar a la presidencia de Brasil abandonó el Palacio de Planalto. Saludamos en vivo en Córdoba, Argentina, a Carlos Pereira Mele. Él es experto en geopolítica y secretario del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos. Gracias, señor Pereira, por acompañarnos. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Brasil es un punto de inflexión, señor Pereira. En meses pasados decíamos, cuando llegó Macri al poder en Argentina, cuando llegó la oposición a la Asamblea en Venezuela, cuando Evo Morales pierde el referendo, que podemos hablar de una izquierda en crisis en América Latina. Sin embargo, Brasil es el punto de inflexión. Bienvenido. Buenos días. Sí, hay una inflexión en América. Hay una inflexión en varios aspectos. Si lo vemos desde el punto de vista político, está clara la demostración que los gobiernos que se denominan progresistas no han solucionado los serios problemas sociales, políticos y económicos, sino que simplemente han administrado las crisis. Y eso no ha llevado a que las poblaciones y las sociedades estén de acuerdo con esa fórmula. Hoy en día vemos también que, siguiendo los estudios que hace Latino Barómetro, esta organización que mide la capacidad de la democracia en América, que mide cómo la gente se encuentra ante el sistema democrático en los últimos 30 años, viene demostrando que la sociedad latinoamericana ha cambiado, que la sociedad latinoamericana critica fuertemente el modelo democrático que tenemos hoy en día, que hace que los políticos se autorreciclen y que en el fondo se transformen en grandes oligarquías que luego no solucionan los problemas generales que la gente pretende. Y estamos viendo que no solamente en las izquierdas, sino que en algunos lugares donde no administra la izquierda, los oficialismos vienen perdiendo, porque la gente pretende, más allá del discurso, pretende solucionar su calidad de vida y ve que los políticos en ese aspecto lo único que solucionan son su calidad de vida personal, porque si pasamos por el tamiz lo que ha ocurrido en estos últimos días en la principal potencia económica de América Latina y fundamentalmente uno de los miembros del BRIC, que es Brasil, vemos que la corrupción es una barra que se mide absolutamente tanto oficialismo como oposición. Tal vez así que hace unos días atrás el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Cuna, tuvo que ser desplazado. ¿Por qué? Porque se le descubrieron cuentas secretas que tenía en Suiza. El actual vicepresidente, que es presidente interino, también está cuestionado o está investigado por haber tenido financiamientos extraños para la campaña, y también lo toca el problema de Petrobras. O sea, estamos viendo que la sociedad en su conjunto en América pretende una mejor calidad de la política. Eso por un lado. Ahora, señor Pereira, lo cierto es que la llegada de Michel Temer cambia y tiene una marcada influencia por el poder que tiene Brasil en la región dentro de la geopolítica. Por ejemplo, ¿qué podemos esperar a partir de ahora con Michel Temer, por lo menos por estos 180 días próximos, en relación, por ejemplo, con Mercosur y con UNASUR? Con relación a Mercosur, hay que entender que las realidades son muy fuertes. Brasil tiene una tremenda influencia sobre el Mercosur. Brasil es el principal socio de todos los que integran esa agrupación y creemos que en eso va a haber muy pocos retoques. Es más, puede haber algunos choques con Venezuela, eso es casi seguro. Pero en general se va a mantener porque no nos olvidemos que es muy fuerte el negocio intrasistema Mercosur que tiene y que afectaría los intereses de los empresarios que hoy en día de Brasil que quieren nuevamente relanzarse en un crecimiento que había sido paralizado en los últimos tiempos. O sea que en ese aspecto el Mercosur no tiende a desaparecer, pero sí va a haber un replanteo en la forma de actuar. Y con relación a los tratados de libre comercio, es algo que habrá que ver cómo realmente funcionan en un futuro inmediato, porque no solamente el señor presidente interino, sino que va a tener que negociar con los poderes internos y también con el tradicional poder
de las relaciones exteriores de Brasil que no pasan por el Senado ni por la Cámara de Diputados, pasa por Itamaraty, o sea, por la vieja Cancillería brasilera, que es la que realmente ha visitado. Cambien los presidentes, lo que no cambia es la política exterior brasilera. Y la política exterior brasilera es seguir consolidándose como un eje geopolítico de importancia en este nuevo mundo en formación. Así que allí habrá que ver cómo se dirimen los poderes internos. Podemos decir que los grandes perdedores de este cambio que se ha dado en Brasil, es verdad que es temporal, 180 días, hay que ver qué pasa con el juicio político, pero como están las cosas, vemos un poco más allá del futuro. Los grandes perdedores son países como Venezuela, como Bolivia, quizás incluso como Ecuador, de lo que sucede, que quedan un poco quizás aislados, sin el papá de este movimiento de izquierda en América Latina. Yo creo que van a sufrir las consecuencias de este cambio de política que está por establecer en Brasil, eso es evidente. Van a perder influencia y presencia, van a perder también apoyos. Lo que tenemos que ver, y que es mi planteo, es qué va a ocurrir con Estados Unidos. Porque acá el tema va a ser qué va a pasar en noviembre en las elecciones presidenciales. Creo que allí van a estar el juego de todo esto. Mientras se están realizando todos estos movimientos en América, la gran incógnita es quién va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Porque si uno escucha cuál va a ser la proyección exterior de si llegara a ser Ted Turner, el presidente Trump, es evidente que va a haber una geopolítica norteamericana muy distinta a la actual y a la que sería la continuación si ganara Hillary Clinton. Entonces, todos los países de América van a estar en estos momentos haciendo un reacomodamiento muy, muy pequeño, pero el gran reacomodamiento va a ser a partir de noviembre, cuando se sepa quién va a ser el nuevo jefe del Estado norteamericano y cuál va a ser su nueva política exterior si llegara a ganar Trump, por ejemplo. Sabemos perfectamente que va a cuestionar fuertemente las relaciones de los tratados de libre comercio, sabemos perfectamente que va a hacer un replanteo de cómo se tiene que replantear Estados Unidos ante el mundo. Entonces, allí es donde vamos a ver realmente cómo América va a funcionar en ese nuevo modelo. Claro. Todo lo demás es discusión, ¿no es cierto?, análisis que podemos llegar a hacer algún tipo de acercamiento, pero en el fondo, los grandes jugadores, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Y luego esa relación, si ganara Trump, ¿cuál va a ser su relación con China y con Rusia? Ahí se va a definir realmente en qué papel vamos a jugar los latinoamericanos. Y en noviembre, además, coincidencialmente, también terminan estos 180 días de periodo de presidencia interina de Michel Temer y de juicio político para Dilma, y también se definirá realmente si Dilma realmente queda afastada del poder o si vuelve a la presidencia. Vamos a agradecer a Carlos Pereira Amele, experto en geopolítica y secretario del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Una mañana para usted. Buenos días. Buenos